Alabado sea el nombre de nuestro Dios en esta preciosa tarde. Saludamos a todos nuestros hermanos en este día, agradeciendo al Señor una vez más por darnos esta bella oportunidad de poder predicar su palabra por estos medios. Saludo a todos nuestros hermanos que se están conectando, muy contentos con el Señor, agradeciendo también a todos mis hermanos que el día de ayer nos saludaron en el día de nuestro cumpleaños. Dios les bendiga, amados, a todos mis hermanos. Un abrazo sincero de parte del pastor, que se acordaron de nosotros. Dios les bendiga en forma especial. El afecto, el cariño, Dios les bendiga en forma especial. Le agradezco, un agradecimiento. Y yo agradezco a Dios, hermanos, por haberme guardado el Señor un año más de vida, haberme mantenido en su obra, predicando su palabra. Aunque han venido, este año ha sido muy difícil, pero Dios en este año nos ha sorprendido, nos ha guardado, y a pesar de todas las circunstancias, podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Contentos con el Señor y agradecidos de todos ustedes también, que nos alentaban, nos llamaban por teléfono el día de ayer, nuestros hermanos de los campos, que vinieron a estar con nosotros el día de ayer. Ciertamente aumentó los casos aquí en Puerto Montt y continúa la cuarentena. Es que mientras tanto vamos a seguir predicando la palabra del Señor por estos medios. Que quiero invitarlos en esta tarde. Traigo un tema en esta tarde que se llama las consecuencias del pecado no confesado. Ese es el tema de esta jornada, que lo vamos a compartir junto a usted en esta hora. Es que le invito a abrir la gloriosa palabra de nuestro Dios en el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13. Ahí vamos a tener la palabra de nuestro Dios. Dios bendiga a cada hermano de los campos, hermanos del norte. Dios les bendiga, que después verán esta grabación. Alabado sea el nombre del Señor. Le vamos a dar lectura a su palabra entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Le vamos a dar lectura una vez más. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Maravilloso Dios, en esta hora te agradecemos, le alabamos, le honramos, le glorificamos su nombre, a usted que es merecedor de toda honra y gloria, Señor. Queremos en esta hora pedir de tu gracia, Señor. Al abrir nuestros labios, Señor, tu palabra pueda, Dios mío, avanzar, crecer, correr como ríos. Dios mío, imparte, infunde aliento. Trae a la memoria, Señor, el poder limpiar nuestro camino. En tus manos estamos. Puedas bendecir a la audiencia, Señor, a los que están conectados, Señor, que a través de este medio tu palabra pueda correr como río, Señor. En tus manos estamos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amados, como le decía, el tema de esta tarde se llama las consecuencias del pecado no confesado, de los pecados no confesados. Así se llama el tema. ¿Cuáles son las consecuencias de los pecados que se encubren, que se esconden, que se tapan? Alabado sea el nombre del Señor. Que se callan, que se disfrazan. Esa es la consecuencia del pecado no confesado. Todo pecado, estamos viviendo, amados, todo pecado no confesado trae consecuencias. Cada pecado trae muerte. Entonces miraremos, amados, que estamos viviendo un tiempo en el cual a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Nos ha tocado vivir la postrimería de los tiempos, donde el pecado ha alcanzado un nivel inmenso, un inmenso
grado está dando el pecado a nivel de toda la humanidad. Y hoy día usted ve que muchos luchan y pelean por derechos que están contra la palabra, que para Dios son abominables. Para algunos el pecado es una falta, es algo pequeño, pero delante de Dios, y como lo describe su palabra, el pecado para Dios es abominable, es mancha, es ensuciar las vestiduras. El pecado delante del Señor trae vergüenza, trae muerte. El pecado delante del Señor es abominación, no lo soporta Dios. Cuando nosotros le vamos, como vemos cada día las noticias, como vemos cada día nos informamos y la mente se va cauterizando, y para muchos el pecado va siendo normal, algo cotidiano, pero para Dios el pecado lo aborrece, lo castiga, lo disciplina, lo corrige. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando el pecado llega a un nivel, cuando marca una medida, Dios mira la tierra y dice: me arrepiento de haber hecho al hombre, lo voy a destruir. Y usted sabe lo que pasó en el tiempo antediluviano. Usted sabe que por el pecado Adán y Eva fue expulsado del Edén. El pecado trae consecuencias y Dios no tolera el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Las consecuencias que trae. Cuando miramos el pecado, amado, en su amplia manera, miró Dios a la tierra y veía que el hombre estaba para hacer una torre, y Dios miró y los esparció. Cuando miró la tierra y Sodoma y Gomorra llegó a una medida inmensa de pecado, cuando los hombres se acostaban con los hombres, mujeres con mujeres, cuando llegó a ese punto, Dios decidió destruirlos. Cuando Dios tiene un nivel, y usted sabe, amados, que hoy día, en el día de hoy, el pecado ha aumentado a tal punto que para Dios está mirando y tiene 7 copas de la ira acumuladas desde los primeros tiempos, acumulada su ira para derramarla sobre la tierra a causa de las abominaciones, a causa de la maldad, a causa del pecado, a causa, alabado sea el nombre del Señor, de todo lo que está sucediendo. Mi alma alaba el Señor en esta hora. Amados, en una forma inmensa, en una forma grande, en una forma que no tiene precedentes, mi alma alaba al Señor. Amados, el pecado hoy día está marcando un punto inmenso, algo grande. El pecado está llegando, amados, a un nivel inmenso. Y muy pronto usted está mirando por las noticias y está escrito en su palabra que estaríamos a punto, la inminente venida del Señor, la postrimería de los tiempos, que iba a ser como Sodoma y Gomorra, que iba a ser un tiempo como los días de Noé, los días antes del diluvio, unos días terribles. Y usted está mirando lo que está sucediendo. Usted está viendo que están pidiendo leyes anticristianas, aborto, matar los niños en el vientre. Oiga, amado, el pecado ha aumentado inmensamente, pero eso nos anuncia a nosotros que Cristo está a las puertas. Cristo viene pronto a buscar su iglesia. Pero el creyente, el que ha nacido de nuevo, aquel que ha sido regenerado, aquel que ha lavado su ropa en la sangre del Cordero, aquel que Dios lo ha redimido, aquel que le ha anotado su nombre en el libro de la vida, dice la Biblia, que el que encubre su pecado, Dios nos santificó, Dios nos limpió, Dios nos llamó a un camino recto, a un camino de vestiduras blancas, a apartarnos de las tinieblas. Nos llamó de las tinieblas la luz admirable. O sea, debemos de andar, debemos de caminar, debemos de comportarnos, debemos de
Mire, debemos nosotros de buscar el rostro de nuestro Dios. Debemos de indagar, debemos de apartarnos del pecado. Debemos nosotros de no fallarle a Dios y tener el cuidado, tener el discernimiento de apartarnos de lo malo y buscar el rostro del Señor. Cuando miramos cómo ve el pecado el Señor, y yo he mirado en su palabra, y lo dice que el pecado significa errar al blanco. Pecado significa separación de Dios, contaminación, iniquidad. Y aún la palabra del Señor dice en el libro de Eclesiastés 9:8 que el pecado es manchar las vestiduras. El pecado es que usted se ensucie, esas vestiduras blancas que Dios le dio, dice que tiene que guardarlas y en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios a usted y a mí nos salvó, guardémonos en santificación, guardémonos en santidad, guardémonos porque no sabemos el día ni la hora que Cristo viene por su iglesia. No lo sabemos, pero que viene, viene. Y no sabemos. Y aún dice que usted debe guardarse y debemos guardar a tal punto que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso quiere decir que no se acueste enojado, no se acueste en pecado, porque en la noche puede sonar la trompeta y si está en sus vestiduras sucias, si está ensuciado, si está una mancha en sus vestidos, usted se va a quedar. Alabado sea el nombre del Señor. Aún dice en el libro de Segunda de Pedro, y lo ve el pecado, Dios mismo ve el pecado, y cuando lo buscamos por su palabra en el libro de Segunda de Pedro, alabado sea el nombre del Señor, Segunda de Pedro 2:22, dice que el pecado es como aquel que vuelve al barro, como la puerca que vuelve al lodo, al cieno, como el perro vuelve al vómito. Así ve Dios al hombre, que después de lavarlo, usted lavó el cerdito, lo lavó bien bonito y lo soltó. ¿Dónde se va a meter? Se va a meter al barro. Así ve a un cristiano que lavado y regenerado, cuando vuelve como aquel cerdo al lodo. El lodo es algo sucio, el lodo es algo cochino, es algo húmedo que ensucia. El pecado es peor. El pecado es como la lepra. El pecado es una infección, es una pudrición. Aleluya, da mal olor el pecado delante de los ojos del Señor. Es como aquel perro que vuelve al vómito a comer lo que devolvió. Usted antes pecaba, usted antes le daba rienda suelta a los placeres, antes pasaba eso por nosotros, pero cuando Dios nos salvó, nos dice que debemos de vivir una vida apartada del mundo, una vida apartada con Dios, separada de las tinieblas. Alabado sea el nombre del Señor. Para muchos eso es extremo, eso es algo, al pecado ya no es tan malo, es falta nomás. Pero Dios lo ve como vómito, Dios lo ve como barro, Dios lo ve como algo inmundo, y el pecado es inmundicia, y Dios nos llama a apartarnos de él. El libro de Efesios, capítulo 5, mi alma alaba al Señor. Capítulo 5, verso 27, dice que no debemos, nosotros, la iglesia, no debe tener mancha, ni debe tener arruga. El pecado es una arruga en su mano. Usted no sale a la calle, no va al culto sin planchar su ropa y como un repollo toda arrugada. Las vestiduras más tienen que ser esas vestiduras internas en las cuales Dios permite y dice que la iglesia, a fin, dice, de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amados, la palabra de Dios le está diciendo que el pecado
El pecado le va a arrugar su vestidura interna, esa que no la ve el ojo. Por eso el hombre le da riendas sueltas al pecado. Se mancha como nadie lo ve, pero Dios ve. Dios ve lo profundo del corazón. Dios ve lo que más de lo que ve el pastor, más de lo que ve la pastora, más de lo que pueda ver el hermano. Dios te ve lo interno, el corazón. Y dice que Dios va a llevar una iglesia. Va a levantar Jesucristo una iglesia. El Espíritu Santo está preparando una iglesia que no se contamine, que no se manche, que no se ensucie, que su vestidura está planchadita. Y cada vez que un predicador se gane en el altar, la palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios pasa esa plancha y tiene que plancharnos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero si usted no confiesa delante del Señor aquel pecado y le cuenta a Dios y se aparta, no saldrá la mancha y trae terribles consecuencias el pecado. Pero el pecado, ¿sabía usted, amado, que hiere el corazón de Dios? Alabado sea el nombre del Señor. El pecado hace que el corazón de Dios se entristezca, que el corazón de Dios se traiga tristeza. Y yo creo, si usted ama a Dios, no va a querer entristecer a Dios. El libro de Oseas, Dios mismo hablando, decía: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿No te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Dios es un Dios compasivo. Dios es un Dios de amor. Y dice que su corazón, cuando te ve fallarle, cuando te ve adulterando, fornicando, cuando te ve despreciando a Dios y pecando deliberadamente, su corazón se entristece. Y Él dice: ¿cómo yo te voy a entregar? ¿Cómo yo te voy a permitir? Tienes libre albedrío y a mí me duele cuando tú me engañas, cuando me fallas. Así es el pecado. Cuando el hombre peca deliberadamente, cuando el hombre peca y se aparta de Dios, su corazón se inflama, se duele. Alabado sea el nombre. Es que Él te ama con amor eterno. Es que Él dio su vida en rescate para que tú no te pierdas. Es que Él metió la mano del lodo y te sacó del muladar, de la basura te sacó. Y tú, en vez de darle gloria, en darle honra, en darle alabanza, en vez de agradecerle, ni bastarían, dice un coro por allí, 1000 vidas para darle un agradecimiento a Dios. El hombre que es rebelde y le gusta pecar se aparta. Y Dios se duele, Dios se entristece, su corazón se inflama. Dice: alabado sea el nombre del Señor. Es que Él nos ama con un amor tan grande. Eso produce el pecado. Es que piensa bien cuando le vas a fallar a Dios. Es que piensa bien antes de retroceder. Es que piensa bien antes de ir a revolcarte en el lodo. Piénsalo bien antes de fallarle al Maestro. Judas 1:1 dice, ¿sabe? Antes de llegar a ese texto, dice que el pecado es herir el corazón de Dios, es abofetearlo en la cara, es darle la espalda a Dios. El pecado es salirse del camino del cielo e irse por el camino ancho. Es como dice Judas, que se apartaron del camino y siguieron el camino del lucro. Alabado sea el nombre del Señor. Esta dice que son manchas en vuestras ágapes, manchas en nuestras vestiduras. Dice que en la Biblia han seguido el camino de Caín, se lanzaron por el lucro de Balaán, perecieron en la contradicción de Coré. O sea, el pecado es rebeldía. El pecado es amar más las riquezas que amar a Dios. El pecado, amado, es seguir el camino de Caín por venganza. Es muerte espiritual. Amado, las consecuencias que trae esto es apartarse del camino. Cuando tú prefieres pecar
Piénsalo bien un momento. Es irse por el camino ancho. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando tú vas a pecar y le das la espalda a Dios, es darle la espalda a Dios, es darle la espalda al camino del Señor e irse desenfrenado rumbo al descenso del infierno. Es terrible. Mi alma alaba al Señor. El descenso al infierno sin darse cuenta, el hombre va camino al matadero, camino al abismo, a causa del pecado. El libro de Proverbios, aleluya, el libro de Proverbios, capítulo 23, verso 10, dice que pecar es traspasar el lindero antiguo. Lindero es un cerco, lindero es un vallado, es un límite. Cuando usted peca, cuando usted, el pecado hace que usted traspase ese límite y desobedezca delante del Señor. Dios le ha trazado un límite a través de su palabra. Dios le ha trazado un camino a través de su palabra. Dios al hombre en el jardín del Edén les dejó un lindero y le dijo: de ese árbol del bien y del mal no comas, no lo toques. Ese no te corresponde. Esa fue la orden, ese fue el lindero, el vallado, esa fue. Pero el hombre fue y desobedeció, traspasó el lindero. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Lo expulsaron del jardín. Vino maldición, vino vergüenza. Y todos los días el hombre se iba a presentar, pero era tanta la vergüenza que ese día Dios lo llamaba y le decía: Adán, ¿dónde estás tú? Un silencio había allí, porque el pecado había traspasado el lindero, había tomado una decisión terrible, una decisión que le marcaría su existencia a toda la humanidad. Había roto el compromiso, había desobedecido delante del Señor, lo que trae el pecado. Después que el hombre ha cometido el pecado, no puede echar el tiempo para atrás. Amado, no traspases el lindero. Si Dios te dijo: no forniques, no adulteres, no engañes a tu esposa, ese es el lindero. No lo hagas por una pasión, no lo hagas por una aventura, no lo hagas ni por un deseo de la carne. No ofendas a Dios. Aleluya, mi alma alaba al Señor. Que lo que es pecado es traspasar el lindero antiguo, es estar inmundo, dice la Biblia, y ser más inmundo todavía. El libro de Apocalipsis, capítulo 22, cuando vamos en su palabra define el pecado como inmundicia. El que es injusto, dice, sé injusto todavía. El que es inmundo, sé inmundo todavía. Si tú no desistes en pecar, si tú no desistes en volverte, en confesar, en apartarte del pecado, Dios no te va a obligar. Pero la paga del pecado traerá muerte. Dios nos ayude en esta hora. El libro de Hebreos, capítulo 12, verso 1, es llevar el peso que nos asedia. El pecado es un peso que le asedia, que le trae carga, que arruina al hombre. Y cuando leemos la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 1, por tanto nosotros, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ese peso te va a cargar, te va a hacer lento. Por eso despójate, confiésalo delante del Señor, porque si no lo confiesas vas a caminar con culpa, vas a caminar con algo escondido y no vas a prosperar, no vas. Pero si tú te arrepientes y confiesas a Dios el pecado, alcanzará el hombre misericordia.
Así dice su palabra. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dios quiere que tú camines sin tropezadero, sin carga, sin ataduras, sin ligaduras, sin cadena, sin pecado, sin esclavitud. Dios quiere que camines libre, amándolo a Él, sirviéndolo a Él, dándole tu vida a Él. Pero cuando el hombre quiere agradar a Dios, pero le gusta el pecado, va a caminar con un peso. Y qué triste, porque ni un pecador, la paga de los pecadores no es el cielo. La paga de los pecadores es el tormento, el infierno. La paga de los pecadores, aleluya, hay un lugar preparado en el cielo que es para los salvados, para los santificados, para los que se apartan. Hay un lugar preparado para los pecadores, que ahí irá Satanás, el diablo, su demonio, y atrás de él van todos los que hacen maldad. Todos los que aborrecen a Dios, todos los que dan la espalda a Dios, caminan al infierno en un descenso. Amado, usted corra la carrera con paciencia, aunque le cueste, sea la carga que lleva, sea la cruz de Cristo. Aleluya. Sea ese amor a Él sobre todas las cosas. Mi alma le da gloria al Señor en esta hora. ¿Sabe qué es llevar el peso? Es infringir la ley. El pecado trae, amado, amargura, como le trajo a Jonás. Rabia, enojo, desobediencia trae el pecado. El pecado en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, capítulo 6, verso 23. Dice que la paga de todo el pecado, si usted suma todo el pecado, traerá muerte. Esa es la paga. Ese es el resultado de lo que sembró el hombre mientras que estuvo en el cuerpo. Recibirá su recompensa aquel pecador. Usted, cuando termina una labor, un mes de trabajo, recibe una remuneración, un sueldo. Cuando usted trabaja en lo cotidiano, recibe el fruto de su trabajo. El hombre que ha pecado, el hombre que se ha apartado de Dios, recibirá, dice, que la paga del fruto de lo que hizo, el fruto del pecado, lo que produjo, lo que sembró, Dios le va a pagar. Y la paga del pecado, lo que paga el pecado, el resultado de lo que sembró mientras iba caminando. Hay algunos que se deleitan en el pecado. Hay algunos que no se quieren apartar del pecado. Pero es que nadie me ve, pastor. Es que nadie me está mirando. Es que Dios te está mirando. Y ese pecado te va a traer fruto al final te va a traer una paga. Y es muerte. Muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. El fruto de guardarse, el fruto de andar por el camino angosto, es vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya, mi alma alaba al Señor. ¿Sabía usted que el pecado trae separación? El pecado, dice el libro de Isaías 59, dice que las iniquidades hacen división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro para no oír. O sea, cuando uno que parece estar engañando a Dios, peca y quiere que Dios le responda, hay una neblina y Dios no le oye, no le escucha, porque hay una división, no hay comunión, porque está en tiniebla. Alabado sea el nombre del Señor. Amados, eso produce el pecado. El libro de Proverbios 6:23, cuando leemos 6:32, dice que el pecado trae afrenta. El pecado trae inmundicia al corazón. El pecado trae una afrenta sobre su cabeza, una vergüenza. Qué triste es ver hombres que se guardaron para Dios, hombres que Dios los tenía en estima,
y pareciera que de la noche a la mañana los vio caer, los vio desmoronarse. Pero no fue que un día cayeron solamente, venían arrastrando día tras día un amor escondido, una aventura escondida. Y parece que nadie los veía, pero todo tiene su límite. El hombre todo lo que hace escondida, tarde o temprano, Dios lo saca a la luz. Entonces, amado, el pecado, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, heridas de vergüenza haya, y su afrenta nunca más será borrado. ¿Se acuerda usted de Caín? Dios le puso una marca, una afrenta. Y el que comete adulterio, el que peca delante del Señor, es falto de entendimiento y trae sus consecuencias. No se burle del Señor. Cuando leemos su palabra, el pecado trae inmundicia a las manos, al corazón. Y la Biblia dice, cuando leímos este texto del libro de Proverbios, el que encubre sus pecados, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el que encubre. ¿Qué significa encubrir? Es tapar. ¿Qué más? Es esconder. Encubrir es ocultar, es camuflar, es callar, disfrazar, disimular, enmascarar, es fingir. ¿Cuánto cristiano está en el templo y está en pecado, pero sigue predicando, sigue coordinando, pero está en pecado y sigue, como el pastor no sabe, como el hermano no sabe, nadie sabe, y piensa que pasa desapercibido, no tiene la valentía de decir estoy mal, está escondiendo, camuflando allí, y sigue predicando y sigue escondido, poniendo, camuflando el pecado. Eso es lo que a Dios no le agrada. Y cuando dice enmascarar, fingir, solapar, por eso a nosotros Dios nos manda a predicar de la santificación del pecado. Si usted está en esta condición, el versículo dice, el que cubre, el que tapa, el que oculta su pecado, no puede prosperar, no va a crecer más, no va a avanzar, se va a detener. El que encubre su pecado no puede prosperar. A Josué le decían, guarda este libro, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Hay alguno dice, pastor, ¿por qué usted le ha ido tan bien? Hermano, usted lo ve tan bendecido, le ha ido tan bien. No encubra el pecado, confiéselo delante del Señor y hace prosperar su caminar. Su vida espiritual aumenta, crece, avanza. Alabado sea el nombre del Señor. No encubra, no esconda, ya es tiempo de confesar, ya es tiempo de arrepentirse, ya es tiempo de apartarse. Cuánto pastor, cuánto ministro, cuánto evangelista en el mundo entero. ¿Sabía usted que en el infierno también hay ministros, también hay sacerdotes, también hay pastores, también hay evangelistas, también hay obreros, también hay Dorcas que estaban en un coro, pero nunca confesaron su pecado? Y cuando pasaron las cortinas de la muerte, de la noche a la mañana, Dios los llamó. Hasta aquí llegó tu vida. Y no se alcanzaron a arrepentir, no alcanzaron a confesar, y no pudieron de entrar con esa mancha, no pudieron de entrar con ese lodo, no pudieron de entrar con esa inmundicia, no pudieron de entrar por las puertas de la gran ciudad. ¿Por qué? Porque encubrieron, porque taparon debajo de la alfombra el pecado, porque pensaron que nadie los veía.
Pero el ángel de Jehová estaba allí. Cuando tú estás en el pecado, está el ángel mirando y anotando, y el diablo se está deleitando y burlando. Él se goza cuando tú le das vuelta a la espalda a Dios. El infierno está lleno de predicadores, está lleno de ministros que no predicaron la verdad, que se congraciaron en el pecado. Pero hoy día Dios nos manda: tú quieres entrar al reino de los cielos. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa. ¿Qué significa, amado hermano? ¿Qué significa no prosperar? No va a crecer, no verá bendición, no verá bendición. Oiga, al lado, bautismo del Espíritu Santo. Al lado Dios lo honra, lo empieza a honrar. Aquel cuyo corazón le agrada a Dios y haya gracia delante de los ojos de Dios. Ese corazón, aleluya, ese corazón Dios lo va a honrar. Yo honro, dice, a los que me honran. Pero, aleluya, pero tengo en poco a los que no le honran a Dios, a los que no le dan gloria, a los que se deleitan y esconden el pecado. Él dice, Él honra a los que le honran, pero a los otros los tienen poco. Al altivo lo miro de lejos. A quien cubre su pecado no lo puedo hacer a que suba, no lo puedo escalar de peldaño. A ese que peca y se esconde tras el pecado, tengo que irlo bajando de escalones. Aleluya, porque la paga del pecado es muerte. Se pierden bendiciones. Yo cuando me descarrié y anduve en el mundo, todo me iba mal. Me decían el enyetado, me decían el mala suerte. Oiga, todo me iba mal, me subí en un vehículo que daba en pana, me iba terrible. Pero cuando vine a Cristo, Dios arregló mi camino. Donde voy, Dios me bendice. Y si tengo pruebas, pero las pruebas, Él está conmigo. Harás prosperar tu camino. Y usted me dice, pastor, ¿por qué no me va todo bien? Es que encubrimos el pecado. Odiamos al hermano y no se lo confesamos a Dios. Engañamos al hermano y no se lo confesamos a Dios. Murmuramos del pastor, murmuramos de la hermana y no se lo confesamos a Dios. Confesemos nuestro pecado y hará prosperar su camino. No disfrutará de las promesas, mientras que encubre su pecado. No puede, amado, no puede de ninguna manera usted recibir promesas. Cuando usted encubre su pecado, dice, no prosperará, no crece, no progresa, no triunfa, no avanza. Se detuvo, marca el paso. 30 años en el evangelio, el mismo, mediocre, camina a medias, aleluya, camina tibio. ¿Por qué? Porque hay pecado regalón en el corazón. Es tiempo de la postrimería de los tiempos. Muy pronto suena la trompeta. Las señales están cumplidas a nivel mundial. Estamos a punto, aleluya, de que suene la trompeta. Ayer un hermano me decía de atrás, pastor, va a cumplir un año más, no le da tristeza, me da alegría, le decía yo. ¿Sabe por qué? Porque es un año que más cerca estoy de que me llame Cristo a su presencia. Un año más que Dios me ha guardado, un año más que he podido levantar la bandera del evangelio, un día más que veré a mi Cristo, un día más cerca de Él. Yo me alegro, no me entristezco, alabado, pero cuando veo que muchos se debilitan, que muchos se desmoronan, que muchos se cansan, que muchos se tuercen, que muchos se deleitan en el pecado, no cesaremos de decir que el pecado degrada, que el pecado no confesado no trae bendición, no trae prosperidad, no trae frutos que le agraden a Dios. El cristiano que no confiesa el pecado no cederá, no progresará.
A veces hay una envidia en el corazón porque prospera el otro y yo no. Y nadie sabe, es tan silenciosa la envidia, pero delante de Dios el celo, la ira, el enojo, la envidia, esos celos amargos que tienes contra tu hermano, contra tu pastor, te están haciendo una raíz de amargura. Nadie lo sabe, pero esa amargura es pecado delante del Señor. Confiésale. Ese hermano me cae mal, pero cuéntaselo al Señor. Da mi amor. Este odio, este celo que siento contra mi hermano no es tuyo, porque tu palabra dice que tú eres amor. Díselo al Señor. Sana tu alma. No puedes crecer, estás alabando a Dios y viene el celo y se te va el gozo, llega la amargura. Es que ese pecado, aunque para algunos pasa desapercibido, está dentro del corazón y no tienes la capacidad, no tienes la valentía de decirle a Dios: Señor, yo tengo celos amargos, sé valiente. Señor, tengo un nudo con mi hermano y dice que ningún nudo que tenga aquí puede de entrar allá gente con nudos, con amargura, con celos, con iras, con contienda, con enojo, con disensiones. No puede de entrar, entonces confiésalo, dile: Señor, me cae mal ese hermano. Oiga, me cae mal ese pastor cuando predica de esa manera, me cae mal. Pero eso no es tuyo. A veces me está gustando esa joven, ese joven me está gustando y yo soy casado. O él es casado, pero siento una atracción y esto es peligroso. Señor, cuéntaselo al Señor, dile: siento eso en mi corazón, pero no es tuyo. Ayúdame, sácalo, arráncalo de mi vida. Confiesa el pecado y alcanzarás misericordia. Aleluya, echa tu carga sobre mí, yo te la llevo. Si confesamos vuestras ofensas los unos con los otros para que seáis sanados. Aleluya, es una enfermedad. El que confiesa su pecado, que es confesar, lo trae a la luz, lo declara, reconoce, lo descubre, admite el error. Eso es confesar. Admitirlo, reconocerlo. Yo reconozco, Señor. A Dios le gusta cuando usted reconoce, cuando nos reconocemos, que somos malos para reconocernos. Pero cuando usted reconoce que le ha fallado a Dios, alcanza misericordia. Cuando se humilla delante del Señor, alcanzamos misericordia. Y es tiempo de reconocernos, es tiempo de mirarnos, es tiempo de examinarnos, es tiempo de limpiarnos, es tiempo, ha sido una cuarentena, ha estado en su casa, mírese al espejo de la palabra, cómo están tus vestiduras, cómo está tu vida espiritual, mírate al espejo en este día, aquí está la palabra, el espejo de la palabra, tú te estás viendo una radiografía, tu corazón tiene un hueso quebrado, tiene una mancha por aquí, tiene cáncer, dijo el doctor, tiene esta enfermedad. ¿Cuál es tu mancha? ¿Cuál es tu pecado escondido? Es como aquella araña que entró a tejer. ¿Cómo entró la araña al palacio? Es una araña que en un rincón de cada casa hay una arañita en la esquina, y esa arañita teje, nadie la ve. Así es el pecado. Entró silenciosamente en la casa del palacio. Aunque usted haga aseo todos los días, en la esquinita se le olvidó. Así es el pecado. Como aquella araña que está tejiendo dentro de tu corazón. Vas al culto con aquella araña, cantas con la araña, aleluya, con esa, y esa va tejiendo dentro, aleluya. Muchos predican con el pecado y ahí lo tienen calladito, agazapadito, y a Dios no le agrada. En este día rompe con ese pecado que te hace una carga, que te hace peso, que no te deja tener libertad, que no te deja ser libre para alabar a Dios.
esa araña, ese pecado, esa abominación, hay que limpiarla, hay que sacarla, porque trae veneno, es como aquella serpiente que cuando muerde trae veneno. Así es el pecado. Es como la lepra que va comiendo la carne y la carne se va cayendo. Para el pecado no hay cura, solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amado hermano, no es solamente confesar, es necesario apartarse. Apártese del pecado, déjelo. Si usted quiere heredar la gloria de Dios, dice, cuando usted lee las obras de la carne, en Gálatas, cuando abre las obras de la carne, cuando lee en Gálatas 5, y como ya lo he dicho antes, que los que practican tales pecados, tales cosas, no heredarán el reino de los cielos. Punto final. No le busquemos acomodar la palabra a mi diario vivir. Yo tengo que acomodarme a la palabra del Señor. Apártese del pecado. Todo aquel que teme a Dios se aparta del pecado, se aparta del mal. Amado, y alcanza esa misericordia. Cuando usted alcanzó misericordia, la bendición de Dios estará sobre su casa, sobre sus hijos. Las bendiciones de Dios, cuando usted es fiel, alcanzan a sus hijos, alcanzan a sus nietos, alcanzan a sus bisnietos. Su descendencia es bendecida, su casa es llena de paz, su mesa se reúne. Su esposa es como aquella vid que lleva fruto. Sus graneros no le falta el alimento. Cuando usted ama a Dios, Dios hace prosperar su camino. Puede faltar en la casa de todo, pero no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Puede verse muy afligido, pero Dios envía a quien quiere y le provee. Cuando usted se aparta del pecado, todo le sale bien. Y si llega alguna lucha, alguna prueba, Dios va a estar con usted. Las puertas del cielo se abrirán para los justos, para los que aman a Dios y se apartan del pecado, se niegan a sí mismos, confiesan su pecado, se apartan de él. Las puertas del cielo se abren para sus hijos. Su nombre queda escrito en el libro de la vida. Es lavado con la sangre del Cordero. Es recibido por los ángeles en el cielo. Bienvenido, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ábranse puertas eternas y abrirán para que entren los justos. Aquellos que se apartaron del pecado, aquellos que se apartaron del mundo, Dios les dará recompensa. Pero ay de los que no confiesan su pecado, mirarán y morirán en una eterna muerte de perdición eterna. Sea sabio e inteligente, busque al Señor, porque a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Usted está viendo este clamor a nivel mundial. El caos se está apoderando del mundo. No hay gobierno que soporte todas las atrocidades que vienen. ¡Ay de los que se queden! ¡Ay de los que le dan rienda suelta a su pecado! Pero la iglesia de Cristo se prepara. Prepárese, alístese, lave sus vestiduras, apártese del pecado, porque pronto nos vamos a la gloria. Pronto Cristo viene. Yo quiero ser uno de los que vuela. Yo quiero ser uno de los que nos vamos. Prepárate, amigo, prepárate, hermana, apártate del pecado, hermano. Yo quiero verte irte con el Señor. No seas uno de los que lamente: me quedé. Hay muchos que lamentarán el quedarse. Hoy no hay días mejores. Salga el gobierno que salga, venga el gobernante que venga, no habrán días mejores. Hay un día nuevo, aleluya, para los salvados.
hermano, viene un día glorioso, viene un día espectacular, viene un día donde nosotros nacerá el sol de justicia y en sus alas trae salvación. Viene el día de redención. Cuando vemos estas cosas, vemos malas noticias, vemos caos en Chile, caos en Venezuela, caos en todo el mundo, caos en Estados Unidos, caos en Europa, caos en China. Cuando vemos esto, decimos, cuando veáis estas cosas, erguíos, 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 levantad vuestra cabeza, levantad la mirada, que tu mirada no esté puesta acá. Mira que viene Cristo. Prepárate, hermano, prepárate, hijo, prepárate. Es la voz que saldrá de los altares, la última voz de llamada que Dios te hace a ti. Cristo viene pronto. Aleluya, vamos. Esta es la palabra del Señor en esta tarde. Esta es la palabra del Señor que compartimos juntos. Esto es lo que Dios ha colocado en mi corazón en este día. Dios le bendiga. Vamos a estar saludando también. Luego vamos a estar orando. Si hay peticiones de oración, si hay peticiones de oración, hágalas llegar, que vamos a estar orando. El próximo domingo, el 1 de noviembre, tenemos día de ayuno y de clamor. La iglesia tiene que prepararse, tiene que alistarse. Debemos de consagrarnos, debemos de apartarnos. Entonces, amados, hay día de clamor, día de oración. Vamos a hacer una cadena de oración, de 5 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Necesitamos hermanos que se unan en clamor. Va a ser un día de ayuno, donde va a estar pasando estudio el pastor Brito, Jorge Brito, el pastor de Santiago del Bosque, pastor Francisco Aro, la pastora de Punta Arenas, pastora Blanca, y el pastor que les habla. Vamos a estar pasando estudios bíblicos y queremos hacerle ese llamado a usted para que se una a este día de clamor, ayuno y clamor a su pueblo. Dios le bendiga. Este domingo vamos a estar saludando a los hermanos en un minuto más. Dios les bendiga. Maravilloso Dios del cielo, en esta hora te damos gracia, te damos gloria, te damos honra, Señor. Te damos alabanza, Dios mío, porque una vez más nos ha acompañado, nos ha guardado, nos ha visitado, ha estado por medio de este medio, Dios mío, llevando tu palabra una vez más. Señor, mira estas peticiones una por una, mi hermana, Dios mío. Aleluya, que oramos por restauración por ella. Dios mío, restáurale su vida. Ella ha reconocido que no está en una vida, en un estado espiritual como tú quieres, que no ha tenido un crecimiento y necesita restaurarse, levantarse. Yo creo que en esta hora está confesando su pecado, está confesando lo que ha hecho delante de ti. A veces negligencia nuestra, pero delante de ti, oh Dios, ayúdala, restáurale. Mire ese matrimonio que ha cumplido, Señor, 50 años que tú has guardado. Señor, guárdale, que puedan cruzar estos 50 años y que tu bendición, Dios mío, esté en su hogar, en su casa. Señor, bendícelo porque tú te agradas de ellos. Dios mío, bendice a mi hermana Emma. Siente dolor en todo su cuerpo. Para ti no hay imposible. En esta misma hora yo extiendo mi mano. Donde quiera que estés, Señor, extiende tu mano. Mire, allá desde el Salado de la tercera región, Dios mío, allí donde está, en su cuerpo, tú te llevaste toda enfermedad en la cruz del Calvario y por tu llaga fuimos nosotros curados. Ahora declaramos liberación, libertad sobre su cuerpo. Te pido, Dios mío, por mi hermana Carolina, Señor, puedas bendecirle, puedas ayudarle, Señor, guiarle, Señor. Alabado sea el nombre tuyo, Dios mío. Ayúdale, Señor, a avanzar. Ayúdale a abrazarse de ti.
Levántala, Señor, para gloria de tu nombre. Te ama con su corazón. Tú le conoces, Dios mío. Ayúdale, Señor, a amarte sobre todas las cosas. Mira, Señor, gracias te damos en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios bendiga a mi hermano Leonardo Muñoz. Bendición, pastor, desde la distancia. Por el amor de Dios. Por cada nación y país. Dando fe, quien lo bendice. Dios bendiga a mi hermano Leonardo Muñoz. Un abrazo a la distancia y a todos nuestros hermanos que se conectan en esta transmisión. Les deseamos, Dios les bendiga, un lindo fin de semana, que la paz del Señor esté sobre cada uno de la iglesia y también, amados, nos juntaremos el domingo. El domingo a las 6 de la tarde estamos transmitiendo y el próximo domingo, de este domingo al otro, ayuno y clamor para gloria de nuestro Dios. Es que le invitamos a unirse, a buscar el rostro de nuestro Dios. Dios les bendiga. Nos despedimos en esta tarde. Amén.